Este tiempo del coronavirus y del aislamiento social y de la prevención y todo lo demás genera desafíos muy grandes. Y hablando con personas y charlando siempre por internet o por teléfono, uno va descubriendo los desafíos que este tiempo va generando en cada uno de nosotros. Pensando en eso, esta semana pensé que podríamos leer este texto del libro de Jeremías. Vamos a leer juntos Jeremías capítulo 29. Dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después de que salió el rey Jeconías, la reina del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasá, hijo de Safín, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía. Esta es una carta que el profeta Jeremías envía desde Jerusalén a un grupo de personas que fue deportado, fue llevado cautivo por los babilonios a justamente la ciudad de Babilonia. Así que este grupo de personas, que eran los principales, eran gran cantidad del pueblo, habían sido llevados cautivos, estaban allí en una ciudad extraña, una ciudad que los había privado de toda su identidad como pueblo y como nación. Entonces, aprovechando que iban unos emisarios, el profeta Jeremías les escribe una carta. Ahora, esta carta está escrita dentro del texto del libro de Jeremías y es un mensaje de parte de Dios para ese pueblo. Y yo creo que es algo muy interesante pensar que en este tiempo, para nosotros también, la palabra de Dios, la Biblia, es una carta de Dios, un mensaje de Dios para nosotros. Es un tiempo para lo que llama un filósofo Zizek, un tiempo para hacer un tiempo cero, un tiempo para meditar. No nos queda otra más que reflexionar. Quizás apagar la televisión, apagar los celulares y ponernos a meditar y ponernos a pensar. La Biblia es una invitación a meditar, es una invitación a escuchar la palabra de Dios. Esta carta que envía el profeta es una carta en la cual Dios le dice a este pueblo que fue deportado, y fue deportado por sus propios errores, sus propias falencias. Esa deportación significaba un justo juicio sobre aquella nación que se había corrompido absolutamente. Pero aún así, la carta iba enviada de parte de Dios. La Biblia en este tiempo es una carta de parte de Dios para hablarnos al corazón. Quiero que lo pienses de esa manera. Seguimos leyendo. Ahora sí viene el texto de la carta. Vamos a leerlo juntos. Dice allí en el versículo 4. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Está hablando, dice, así dice el Señor que hice, como que Él está planteando el control total de la historia. Si bien había habido errores humanos, Dios sigue en control. Este es un misterio muy grande que la Biblia nos expresa de múltiples formas. Lo hemos llamado y se llama en términos de teología la soberanía de Dios. Dios está en control de la historia. Y de una manera misteriosa, aún de lo malo, que es culpa y es justamente realidades de las cuales tenemos que hacernos responsables. Aún de lo malo Dios puede sacar cosas buenas. Y este Dios que hizo es el Dios que va a hablarles en tono de esperanza y en tono de desafíos y de transformaciones. Y ahora sí vamos a escucharlo. Dice, así ha dicho el Señor, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y se multipliquen ahí y no disminuyan. Y procuren la paz de la ciudad, procuren el shalom de la ciudad, la cual
les hice transportar y rueguen por ella al Señor, porque en la paz de la ciudad tendrán ustedes paz. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Y otra vez el texto es maravilloso porque Dios pone el título como el Señor aún de los ejércitos, el que realmente tiene el poder, ¿no? Estos ejércitos babilónicos habían conquistado la nación de Israel, pero Dios seguía siendo el Señor de los ejércitos, aquel que tenía el poder de todas las cosas. Dice, no se engañen, que no los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, ni atiendan a los sueños que sueñan, porque así ha dicho el Señor. Falsamente les profetizan ellos en mi nombre, no los envié, dice el Señor. Porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré, despertaré en ustedes mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para darles un fin de esperanza. ¡Qué tremendo! Lo vuelvo a leer. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Y seré hallado, dice, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y seré hallado por ustedes, dice el Señor, y haré volver su cautividad. O sea, los voy a hacer libres y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice el Señor, y les haré volver al lugar donde de donde los hice llevar. Algunas reflexiones breves. La pregunta es, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Estaban cautivos y estaban esperando la liberación, y era su esperanza. Y estaban allí en aquel lugar con diferentes versiones o diferentes posibilidades. Una posibilidad era la del tribalismo, ¿no? Nos cerramos, nos guardamos la identidad, hacemos un gueto entre nosotros y mantenemos la cultura, mantenemos nuestras tradiciones y nos hacemos una caparazón social. La otra opción, la opción de la asimilación. Nos mezclamos en ese lugar y que era un poco la intención de los babilónicos. Los llevaban a aquel lugar, los transportaban y los mezclaban con su cultura y hacían que el pueblo, cualquiera fuera el pueblo cautivo, perdiera su identidad, ¿no? Entonces era una forma, asimilarlos. Era la otra opción. Pero ¿cuál es la opción que les presenta aquí Jeremías? Y yo lo voy a poner de esta manera, un autor, un pastor lo menciona de esta manera, me gusta y la voy a repetir, lo voy a citar, una presencia redentora en aquel lugar. El desafío es a tener en aquel lugar una presencia redentora, mantener una tensión. La tensión es como la del libro La Ciudad de Dios, el libro La Ciudad de Dios de Civitas Dei de San Agustín. Él habla de dos ciudades, ¿no? Está la ciudad terrenal, que es la ciudad en la cual rige el esfuerzo humano, donde uno termina agotado porque uno está buscando amor, está buscando progreso, está buscando reconocimiento, está buscando prestigio, donde hay opresión, porque cualquiera que se interponga en mis objetivos lo voy a pisar. Y está la ciudad celestial, ¿no? La ciudad de Dios. Lo llaman la ciudad de Dios, que es la ciudad en la cual impera la gracia, impera la paz e impera el gozo. Sobre el esfuerzo humano impera la gracia. Sobre la opresión o la tristeza impera el gozo. Impera el reinado de Dios. Y contrariamente a lo que uno piensa, uno dice, bueno, estamos esperando la ciudad de Dios, ¿no? Y estamos ahora en la ciudad terrenal. Él dice que vivimos en una instancia, vivimos en una tensión entre ciudad de Dios y ciudad terrenal. Ahora, lo maravilloso es que Jeremías les dice a los que están allí deportados, dice, hagan la ciudad de Dios en la ciudad terrenal.
digámoslo así, en la ciudad de Satanás. Babilonia representa la ciudad del mal. Y Jeremías les dice, hagan de esa ciudad una transformación tal que esa ciudad sea la ciudad de Dios, represente la ciudad de Dios. Esa presencia redentora es el desafío que tenemos para nosotros en este tiempo. La opción no es entribalizarnos, no es encerrarnos, me refiero, tenemos que estar en casa, pero encerrarnos mentalmente o espiritualmente, que ese es el grave peligro. La opción es entender que Dios nos puso en este lugar y nos puso en esta tierra con un propósito redentor. Claro, primero tenemos que experimentar nosotros la redención y vamos a hablar de eso. Pero pienso en estas palabras de Jeremías y quiero verlas con vos brevemente. Voy a mencionar 3 cositas que me parece son importantes para nosotros. El profeta les decía a ellos, prepárense para la acción, prepárense, planifiquen para la acción, prepárense porque hay algo que tienen que hacer. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensarlo para nosotros en este tiempo, de cara a estos desafíos que estamos viendo. Es un tiempo, ya lo decíamos y lo hemos dicho, de preparación para la acción. Y Jeremías les dice en los versículos 5 al 7 3 cosas o cuatro cosas muy interesantes. Involucrarlos en la vida de la ciudad. Romper con una tensión, una idea de espiritualidad, ¿no? Estamos bárbaros porque estamos aislados. Algunos de nosotros, otros estamos viviendo la terrible opresión que a veces nos genera el hacinamiento en algunos lugares de pobreza. Y tenemos esta idea, ¿no es cierto? Bueno, dicotomicemos o separemos las cosas y Jeremías dice, mezclémoslas, pero con un sentido de propósito. Y les dice, en primer lugar, en el versículo 4, edifiquen casas, habítenlas y planten huertos y coman fruto de ellos. Involúcrense en la economía de la ciudad, de tal forma que esa ciudad se revitalice económicamente a través de su accionar. Viene un tiempo en el cual vamos a tener que tener mucha creatividad. Ahora, este es el mensaje de Dios a través de toda la historia. Que cuando hay una nación que entiende que su propósito no es solamente determinado por el ser humano o por nuestra propia reflexión, sino que viene trascendentalmente de parte de Dios, entendemos que nuestro involucramiento puede ser transformador. Construir casas, plantar huertos y comer de ellos, involucrarse económicamente, involucrarnos socialmente, les dice, hagan familias, la familia es la base de la sociedad, construyan familias. Es maravilloso ver en medio de la pandemia, me han contado, ayer nació el bebé de un amigo, 2 amigos míos allí en Rosario, y digo, qué tremendo que en medio del dolor y de este virus de muerte todavía afirmamos la vida. En las palabras del flaco Spinetta, las ciudades siguen cayendo, pero un niño nace. La vida triunfa sobre la muerte. Y socialmente tenemos que afirmar la vida, ¿no? Y afirmando en este tiempo la familia. Aquellos que tenemos la posibilidad de estar en familia, es un tiempo maravilloso. No es un tiempo desperdiciado. Nuestro primer lugar de transformación social tiene que ver con nuestras familias. Tenés a tu hijo allí, a tu hija, a tu esposa. Es tiempo. Y si no los tenés, bueno, orá por ellos. Es un tiempo para meditar en cuanto al tema de la familia. Les dice, involúcrense en la vida cívica. Dice, procuren, versículo 7, el shalom de la ciudad, la paz de la ciudad, el bienestar de la ciudad. El shalom es una palabra hebrea que hace alusión a la armonía total y completa. Les dice, procuren la armonía de la ciudad. Ahora, esto es contracultural para ellos. Estaban los israelitas, los judíos estaban en Babilonia. Ellos pensaban, el shalom es para Jerusalén. El shalom es para el final de los tiempos. Cuando venga el Mesías y el shalom no puede ser para Babilonia. No puede ser para Babilonia. Y Dios les dice, sí, el shalom es para Babilonia. El shalom es para este tiempo. Es para nosotros. El tiempo de la restauración. Pero les dice también, oren por la ciudad. Les dice que espiritualmente trabajen por la renovación de la ciudad.
trabajen por la espiritualidad de la ciudad, rueguen a Dios por la ciudad. Ahora, es una visión tremenda. Este shalom que abarca todas estas ideas que hemos hablado, es algo a lo cual tenemos que aspirar y planear y pensar para todos nosotros. Es lo que algunos llaman el bien común, pero desde una perspectiva bíblica es mucho más profundo porque apunta al corazón y apunta a Dios, que es el que puede hacer esta transformación. Es un tiempo para pensar. Piensa en una ciudad donde los servicios médicos tienen que ser transformados, donde la economía tiene que cambiar, tiene que haber trabajos dignos, tiene que haber empresas que generen trabajos, donde tiene que haber la posibilidad de que la ley sea cumplida, donde tiene que haber una reestructuración habitacional para que haya viviendas dignas. ¿Qué desafíos que tenemos? Ahora, estos tiempos de crisis son tiempos para pensar en todo esto. Y Jeremías nos dice, Dios nos dice, es tiempo para prepararnos para la acción. ¿De qué forma Dios nos va a llevar a estos desafíos? En segundo lugar, es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para pensar, para meditar. Kant decía, obedece, pero nunca entregues la libertad del pensamiento. ¿Está bien? Jeremías les dice, obedezcan, pero no entreguen la capacidad de reflexionar. Y les dice tres cositas que me parecen fascinantes. En primer lugar, les dice, de los versículos 8 al 10, les dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, no se engañen con sus profetas falsos, ni con sus adivinos, ni con los sueños que sueñan. ¿Qué les decían? Les decían dos cosas. O algo apocalíptico, se acabó el todo, se acabó el mundo, estamos todos para atrás, una opción. O la otra es, esto va a terminar enseguida. Olvídense, muchachos, ya nos volvemos a Jerusalén y se olvidó todo, preparen las valijas. Y Jeremías les dice, ninguna de las dos cosas. Tenemos que deconstruir aquellos modelos que nos han hablado engañosamente de felicidad. Este es un tiempo para reflexionar en cuanto a tus ideas de felicidad. ¿Qué cosas tenías vos en tu cabeza que eran ideales de felicidad? Bueno, con esta realidad que estamos viendo, se cae todo, se cae todo. Y es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para dejar que entre comillas, caos, nos invada de tal manera que deconstruya, que destruya estas ideas que tenemos acerca de cómo el mundo tiene que rodar. Es maravilloso, es tremendo. Este tiempo de pensamiento cero, como dice Zizek, este filósofo que está allí en Londres, bielorruso, es un tiempo para reflexionar. Estamos en la vorágine de cosas, recorriendo y corriendo de acá a allá. Acá no tenemos otra más que ponernos a pensar. Segunda cosa para pensar, rápidamente, aceptación. Versículo 10. Porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿qué les está diciendo? Tienen que bancársela 70 años, toda una generación. Toda una generación. Sí van a volver, le dice, sí va a haber reconstrucción, tienen que bancarse toda una generación antes de volver. Y me parece tremendo porque les dice, acéptenlo. Si se menciona algo, estoy mencionando a este filósofo, me resulta en algunas cosas fascinante. Dice, tenés que aceptar, y él cita a otro autor, y que esta es lo que voy a mencionar es algo conocido. Uno va ante una catástrofe de la negación, al enojo, a la negociación, a la depresión para después llegar a aceptarlo. Entonces aquí el profeta dice, muchachos, no, dejen la negación, dejen el enojo, dejen la negociación, dejen la depresión, acéptenlo. Dios sabe lo que hace. Acéptenlo. Acéptenlo porque es el punto de partida para realizar estos desafíos que planteaba antes. Me parece hermoso, pero no se queden ahí, porque si hay algo que la espiritualidad cristiana plantea, y esto es maravilloso, es la posibilidad de la esperanza. No nos quedamos con Zizek, seguimos un paso más adelante. Hay posibilidad de esperanza. La esperanza está intrínsecamente enraizada en el corazón de la espiritualidad cristiana. Lo decíamos ya hace un par de domingos atrás. Les dice Jeremías, yo los visitaré
y despertaré en ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Él les habla de una esperanza futura, que a veces iba a abarcar una generación, ¿no? A veces estamos pensando muy en nosotros, ¿no? Y como decimos, tiramos el papel en la calle y no pensamos en nuestros hijos, que ellos van a tener que recogerlo de otra manera, con otras consecuencias. Estoy hablando en términos quizás del medio ambiente, pero en todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Acá lo que está diciendo el apóstol, el profeta, es: piensen en la esperanza intergeneracional. No piensen solamente en ustedes. Este es un tiempo para pensar en la trascendencia de nuestros actos y la trascendencia de lo que hacemos y por qué estamos hoy aquí. El apóstol nos alienta, el profeta nos alienta a la esperanza. Y termino. La tercera cosa, decía lo primero, el profeta los alienta a prepararse para la acción. En segundo lugar, a reflexionar. En tercer lugar, a la renovación. Versículos 12 al 14. Rápidamente lo leo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos un fin de esperanza. El pensamiento de Dios es actualidad. El pensamiento de Dios, esos pensamientos no son buenas intenciones. Dice Dios, yo estoy pensando porque estos son mis planes. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, yo los oiré y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y seré hallado por ustedes, dice el Señor, y haré volver su cautividad y os reuniré de todas las naciones, etc. Versículos 12 al 14. Privados de sus tradiciones, de su templo, de sus rituales, de todas aquellas cosas que sostenían su identidad. Ahora, de repente, era la oportunidad de la renovación. ¿De qué cosas te ha privado esta realidad que estamos viviendo? ¿De qué cosas te ha privado? Quizás sea un tiempo para la renovación. Para nosotros, que tenemos nuestra fe en Dios, no porque seamos superiores, una realidad de la gracia y del amor de Dios que está también sobre tu vida. Es un tiempo de renovación. Este era un tiempo de renovación, dice, y ustedes me van a invocar y yo los voy a escuchar, porque me van a invocar no por ritual, ni por una cuestión esquemática, sino porque me van a buscar y me van a invocar de todo su corazón. Un tiempo en el cual Dios se transforma. ¿Saben por qué? De todo el corazón. Allí donde está tu pasión, allí donde está tu corazón, allí está el propósito de tu vida. Y entonces Dios dice, yo me voy a convertir en el sumum bonum, en el bien supremo para ustedes. Esa renovación va a ser tremenda, que de repente vas a mirar a tu Creador y te vas a encontrar con Él y vas a hablar con Él y Él te va a escuchar y Él va a estar cercano y Él va a actuar sobre tu vida y va a traer a lo que dice allí, libertad. ¿Cuánto necesitamos esa libertad en este tiempo? Y Dios desafía al pueblo que está en crisis diciéndole, este es un tiempo para ser renovados. Lo dejo con vos para que lo pienses, para que lo medites. Dios envió por medio de Jeremías esta carta al pueblo cautivo para instruirlo y darle esperanza de que serían libres de la cautividad. Y lo fueron libres de la cautividad. La restauración vino, pero no fue una restauración plena. Hacía falta una restauración plena. Pero la Biblia habla de que en el justo tiempo de Dios, Él nos envió una carta que no estaba escrita con papeles. Su carta fue el Hijo mismo de Dios, Cristo. La Biblia dice, Él es el Verbo, Él es la palabra encarnada. Él vino para decirnos cómo debemos vivir, pero no solamente eso, Él vivió la vida que vos y yo no podemos vivir. Porque yo te puedo haber dicho todo esto que tenés que hacer y si yo no puedo. Pero piensa en Jesús, que la Biblia dice, Él vivió esa vida que debíamos vivir. Y murió la muerte que merecíamos morir. Él fue exiliado del Padre.
para que vos y yo seamos incorporados a la familia de Dios. Él vino para librarnos de la cautividad. Jesús perdió la ciudadanía de la ciudad que fue para que podamos ser ciudadanos de la ciudad que viene y vivamos como sal y luz en la ciudad que hoy es. Seamos alentados porque Cristo que murió resucitó con poder y hoy actúa en nosotros, puede actuar en tu vida el poder y la presencia de Jesús, esa carta viva que Dios nos envió del cielo para alentarnos en este tiempo y darnos todo su poder. Quiero orar por vos y quiero orar por esta ciudad. ¿Te parece? ¿Me acompañás en una oración? Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que nos has dado. Gracias por la posibilidad de escuchar esta carta maravillosa y de leer esta carta maravillosa que tiene miles de años y ser tan relevante hoy para nuestras vidas, nuestro corazón. Pero Señor, miramos a la carta más tremenda que vos nos enviaste, que es Cristo mismo, que vino a nosotros para darnos un mensaje no solamente de lo que tenemos que hacer, sino un mensaje de lo que podemos ser en Él. Que hoy puedas poner tu confianza en Él una vez más. Decilo conmigo, ponemos nuestra confianza en vos, Jesús. Ayúdame a mirar la ciudad en la que estoy con otros ojos, con los ojos de Jesús. Y rogamos hoy por la paz, por el shalom de nuestra ciudad y por el shalom de tu vida y de tu familia. Lo decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.